Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 46. Capítulo 46. Tres frentes. Zumbido. En un instante, la figura de Tsukihiko se materializó en el frío trono del castillo infinito. Presionó las manos sobre los reposabrazos y una aura poderosa e imponente emanó de él. La fortaleza retorcida e infinita, producto del arte del demonio de sangre de Nakime, quedó bajo su control directo. Con un pensamiento, cambió radicalmente su naturaleza. El castillo entero se dividió, su presencia ahora anclada en tres ubicaciones distintas. Un tercio en el barrio rojo de Yoshiwara, un tercio sobre la residencia de la familia imperial japonesa y el último tercio directamente sobre el hogar ancestral Ubuyashiki, un lugar en el que la mayoría de los demonios temían siquiera pensar. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tsukihiko. Debo decir que Tamayo es, sin duda, una mujer de buen gusto y reflexión. Este no era el Kibutsuji Muzan del pasado. Sus pensamientos eran más intrincados, sus métodos más complejos. Comprendía el valor de Tamayo. Ella poseía el conocimiento de los 12 Kizuki, la única mente capaz de crear una medicina que no solo podía convertir a un demonio en humano, sino que incluso podía contenerlo. Tras ser devorado en otra línea temporal, fueron los restos de su medicina los que casi lo destruyeron por dentro. Si bien los 9 Ashira y Tanjiro Kamado habían sido cruciales, Tamayo era la verdadera clave de su derrota. Sabiéndolo, lidiar con ella se convirtió en un asunto delicado y urgente. Simplemente matarla o borrar su conciencia no resolvería nada. Su muerte reescribiría el futuro, inutilizando toda su previsión. Sus brillantes habilidades médicas se perderían para siempre. Pero controlarla sin la fuerza era casi imposible. El odio entre ellos era profundo y aparentemente irreconciliable. Así que Tsukihiko había elegido un camino diferente. Un ataque directo a su mente. Tamayo se presentaba como gentil, amable y digna. Un loto blanco entre demonios, si se ignoraban los pecados que había cometido bajo su influencia siglos atrás. Había dedicado todo ese tiempo a expiar, pero el objetivo de Tsukihiko era detener esa transformación. Creía que su odio ya no era un fuego ardiente, sino una débil brasa que mantenía viva gracias a su pura fuerza de voluntad, una sugerencia psicológica que se repetía a sí misma. Su arma para extinguirlo era una visión distorsionada del amor, la idea de que sus atrocidades pasadas eran una forma enfermiza de afecto. Ante esto, no lo rechazó de plano. En cambio, optó por fingir obediencia, una retirada táctica. Tenía que sobrevivir, y esta era su única opción. El problema del engaño, sin embargo, es que para hacer creer una mentira, primero debes, en cierto modo, creértela tú mismo. En el momento en que decidió engañarlo, ya se había adentrado en el intrincado laberinto que él le había construido. Tamayo, esa pieza impredecible, puede dejarse de lado por ahora, reflexionó Muzan desde su trono. La luz se arremolinaba en sus ojos rojo ciruela, como galaxias naciendo y muriendo. Ahora, por fin puedo liberar mis manos para lidiar con Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios. En ese preciso instante, a varios kilómetros del distrito rojo de Yoshiwara, 6 figuras se movían entre las sombras. Los Ashira restantes del cuerpo de cazadores de demonios habían llegado. El Ashira de piedra, Yomeji Mejima, hizo una pausa y miró a los 5 guerreros que lo acompañaban, con las manos juntas en oración. A todos, esta misión es extremadamente importante, no solo para el cuerpo, sino para el propio Oyakata-sama, dijo con voz grave. Namu Amida Butsu y los refuerzos no pueden llegar a tiempo. En esta batalla, solo podemos confiar en nosotros mismos. El distrito que tenemos ante nosotros está repleto de demonios colocados por Kibutsuji Muzan. No solo nos enfrentaremos a demonios con poderosas artes demoníacas de sangre. También debemos enfrentarnos directamente a los 12 Kizuki. Los 12 Kizuki eran la guardia personal de Muzan, demonios de inmenso poder. Si bien el cuerpo había logrado aniquilar a varios de los rangos inferiores a lo largo de los años, nunca habían logrado matar a un solo demonio de rango superior. Este mismo distrito se había cobrado la vida de muchos antiguos Ashira, convirtiéndose sutilmente en una tierra prohibida para los cazadores de demonios. Pero ahora, por el futuro del cuerpo, por su señor y por ellos mismos, no tenían más remedio que entrar. El Ashira del sonido, Tengen Uzui, dio un paso al frente. Muy bien, escuchen. Trabajaré con el Ashira de la niebla, Tokito Muichiro. Nos dividiremos en 3 grupos, anunció con tono serio.
Mis 3 esposas entraron en Yoshiwara para recabar información, pero he perdido contacto con ellas. Tengo que encontrarlas. Asira de la piedra, estarás con el Asira de la llama, Kyojuro Rengoku. Asira del insecto, estarás con el Asira del amor, Mitsuri Kanroji. No hay problema, fue la respuesta unificada. Eran una fuerza de élite. Gyomei era el más fuerte, seguido por el prodigioso Muichiro. El Asira insecto, Shinobu Kocho, era un maestro del veneno, mientras que el Asira del amor, Mitsuri Kanroji, poseía una velocidad y fuerza increíbles. El poder explosivo de Rengoku era legendario, y Tengen, descendiente de Shinobi, confiaba en su llamativo estilo de respiración y un arsenal de herramientas ninja. Entonces, vámonos. Los 6 Asira intercambiaron una última mirada de sombría determinación. Al instante siguiente, se lanzaron hacia adelante, moviéndose como uno solo hacia las brillantes y engañosas luces de Yoshiwara. Su velocidad era inmensa, una silenciosa ráfaga de viento en la oscuridad de la noche, completamente invisible para el ojo inexperto. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 47. Capítulo 47. El demonio bajo la lluvia. Los 6 Asira restantes del cuerpo de cazadores de demonios se movían como fantasmas en la noche. Sus siluetas se difuminaron al descender sobre el distrito rojo de Yoshiwara, un lugar de placeres fugaces que ahora ocultaba un secreto oscuro y mortal. Aterrizaron silenciosamente en los tejados, sus miradas se encontraron en busca de una breve y definitiva confirmación. En un instante, se dividieron en 3 equipos de 2, listos para avanzar hacia sus ubicaciones asignadas. Aunque este distrito era territorio de los 6 de rango superior, Gyutaro Hidaki, el maestro Ubuyashiki había conseguido un mapa de sus sinuosas calles y callejones. Sabían que caían en una trampa. Una red ineludible había sido tendida sobre todo el distrito por el propio Muzan Kibutsuji. Pero no tenían otra opción. Tenían que venir. Las vidas del príncipe heredero Showa y de los demás jóvenes príncipes estaban en juego. Esta misión iba más allá de la reputación del cuerpo ante el gobierno. Era una prueba crucial de lealtad. Muzan, disfrazado de Tsukiko, había pasado meses poniendo a figuras poderosas del gobierno japonés en contra de la familia Ubuyashiki. Esta era su única oportunidad de demostrar su lealtad. Si lo conseguían, podrían demostrar a la dubitativa familia imperial que el maestro Ubuyashiki no colaboraba en secreto con el progenitor de los demonios. Les daría una oportunidad de luchar contra las intrigas políticas de Muzan. Pero si fracasaban, la frágil confianza entre el cuerpo de cazadores de demonios y la familia imperial se rompería para siempre. Las consecuencias de tal fracaso eran inimaginables. La familia Ubuyashiki, y con ella todo el cuerpo, serían destruidas. Justo cuando los 6 Asira estaban a punto de partir, el último rayo de luz del atardecer se desvaneció. Nubes oscuras aparecieron de la nada, engullendo el cielo. Una lluvia torrencial comenzó a caer, empapando el distrito en segundos y sumiendo las coloridas calles en una oscuridad opresiva. La repentina penumbra parecía un terrible presagio, una presencia sofocante que parecía presionar por todos lados. Maldita sea, la voz de Hiyuto Mioka era baja y urgente. Tenemos que darnos prisa. Recuerda, la misión es lo primero. No te dejes arrastrar a largas peleas. No podemos permitirnos perder a nadie. Los demás asintieron bajo el aguacero. Pero mientras se preparaban para saltar a los callejones, la trampa activó su efecto. De cada calle y sombra, innumerables demonios menores comenzaron a emerger. Un instante después, gritos sobrenaturales resonaron en las calles, convirtiendo el vibrante distrito en una pesadilla viviente. Y, desde la azotea más alta de Yoshiwara, Gyutaro observaba la escena con una sonrisa cruel. Su hermana, Daki, estaba a su lado, con el obi crispándose de irritación. Por fin están aquí. Parece que nos vamos a divertir, dijo Gyutaro con voz áspera. Daki hizo pucheros. HMPH. Vinieron los 6 a la vez. Es muy molesto. ¿Por qué tenemos que lidiar con ellos? No seas tonto, se burló Gyutaro, aunque su sonrisa no se desvaneció. Esta generación de Asira es diferente a los debiluchos que la precedieron. Ese pilar del viento, Sanemichi Nazugawa, es un salvaje. El pilar del agua, Hiyuto Mioka, es peligrosamente hábil. Y ese pilar de la serpiente, Obana y Iguro, todos son un problema. Recordó a los 3 Asira que el propio Lord Muzan había asesinado. Ni siquiera para su amo había sido una tarea sencilla. Pensó en los rumores de cazadores que habían despertado extrañas marcas en su piel, llevando sus cuerpos más allá de los límites humanos.
Enfrentarse a 3 a la vez, ni siquiera él y Daki serían suficientes. Pero no importa, añadió, recuperando la confianza al contemplar el caos. Lord Muzan lo planeó. Incluso los envió para ayudar. Y, mientras los demonios invadían las calles, una figura solitaria apareció en la oscura niebla lluviosa. Vestía ropas lujosas y se movía con una gracia sobrenatural. Su rostro era hermoso, casi angelical, pero contenía una extraña vacuidad que dificultaba distinguir si era hombre o mujer. Sus ojos color arcoíris albergaban una mirada alegre, pero completamente distante. Cuando un relámpago iluminó la calle, Shinobu Kocho, la Ashira insecto, se quedó paralizada. Ella y Mitsuri Kanroji, la Ashira amor, estaban a punto de dirigirse a su zona asignada cuando la figura les bloqueó el paso. La sonrisa habitual de Shinobu se desvaneció, reemplazada por una mirada de absoluta sorpresa. Su susurro apenas se oía por encima de la lluvia. Eres y tú. Los recuerdos que había reprimido durante años volvieron con la fuerza de un maremoto. Touma. El líder del culto del paraíso eterno. Segundo de los 12 Kizuki. Un demonio con extrañas habilidades basadas en el hielo y una retorcida afición por devorar mujeres. El monstruo que sonreía mientras mataba. El otro Ashira, que ya se movía rápidamente por los tejados, notó su pausa. Shinobu. La voz de Hiyu cortó la lluvia. No podían detenerse, no ahora. La misión era demasiado importante. Intercambiaron miradas preocupadas, pero debían seguir adelante. Solo podían confiar en que ella recordaría su deber y lo seguiría. Un retraso ahora podría significar el fracaso para todos. Mitsuri Kanroji se había detenido a su lado, con la mano apoyada en la empuñadura de su singular espada con forma de látigo. ¿Shinobu? ¿Qué pasa? ¿Quién es? La voz de Shinobu era peligrosamente tranquila, un marcado contraste con la tormenta de odio que la azotaba por dentro. Mitsuri y ese demonio es uno de los 12 Kizuki. Lo he buscado durante años, pero no he encontrado ni rastro. Nunca imaginé que me lo encontraría aquí, precisamente aquí. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar su espada. Su voz se convirtió en un susurro bajo y venenoso. Es quien mató a mi hermana, Kanare. A Mitsuri se le cortó la respiración. Sus grandes ojos verdes se llenaron de una furia repentina y feroz. Todos en el cuerpo de cazadores de demonios se unieron por sus propias y trágicas razones, pero ella y Shinobu compartían un vínculo especial como las únicas Ashira femeninas. Sabía cuánto dolor albergaba su amiga bajo esa sonrisa constante y amable. Y ahora, la fuente de todo ese dolor estaba parada frente a ellos, sonriendo agradablemente como si estuviera saludando a un viejo amigo bajo la lluvia. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. Una máscara de ira. Así que ese es Douma, murmuró Gyutaro desde su posición elevada sobre las calles lluviosas de Yoshiwara. Daki asintió a su lado. El señor Muzan debió enviarlo. No es casualidad. En cierto modo, Douma era la razón por la que formaban parte de los 12 Kizuki. Los había encontrado moribundos en la miseria hacía tantos años y les había ofrecido una nueva y poderosa existencia como demonios. Comparada con el sufrimiento de sus vidas humanas, esta vida de matanza y festines era el paraíso. Pero no eran amigos. Douma había nacido sin emociones humanas, y convertirse en demonio solo lo había vuelto más extraño. Era excéntrico, terriblemente fuerte y tenía un carácter alegre que incomodaba profundamente a otros demonios. Aunque le debían la vida, Gyutaro y Daki mantenían las distancias. Ahora, verlo aquí, junto con la noticia de que el tercer rango superior, Akaza, también estaba en el distrito, significaba una cosa. La lucha iba a ser un baño de sangre, mucho más intenso de lo que habían imaginado. Pero también significaba que no tenían que hacer todo el trabajo. Su trabajo se había vuelto mucho más fácil. Solo 2 Ashira, dijo Gyutaro con un brillo frío en la mirada. Contra él, no tienen ninguna posibilidad. Y, abajo, el aire se había vuelto mortalmente silencioso, y el sonido de la lluvia se desvanecía en un tenso silencio. Una intención asesina casi visible emanaba de la Ashira insecto, Shinobu Kocho, y la Ashira amor, Mitsuri Kanroji. Aunque estaban rodeados de innumerables demonios acechantes, su atención estaba centrada por completo en el hombre que se encontraba frente a ellos. Tenía el cabello pálido, casi blanco, y unos inquietantes ojos color arcoíris. Pero lo más perturbador de él era su constante y agradable sonrisa. Era la sonrisa de alguien que veía el mundo entero, su creación y su destrucción como un simple juego.
En cierto modo, Douma era como una pálida imitación de Muzan Kibutsuji. Ambos carecían por completo de empatía. Pero para Shinobu, el demonio que tenía ante ella era infinitamente peor que Muzan. Muzan era la fuente de todos los demonios, un mal absoluto. Douma, sin embargo, era personal. Él fue quien le arrebató a su hermana. Merecía morir 1000 veces. Vaya, qué sorpresa. Dos hermosas espadachinas, un placer conocerlas, dijo Douma, con un tono alegre que no se vio afectado por las oleadas de odio que emanaban de las dos Ashira. Para Shinobu y Mitsuri, su sonrisa era exasperante. No quería nada más que reducir a polvo esa expresión falsa y sin emociones. ¿Sabes?, continuó Douma, dándose un golpecito en la barbilla con un dedo, pensativo, me pareces familiar. Siento que te he visto antes, pero no recuerdo dónde y entonces, para horror absoluto de ambos Ashira, Douma se llevó una mano a la cabeza con indiferencia. Con un crujido húmedo y nauseabundo, hundió los dedos profundamente en su sien, moviéndolos dentro de su cráneo como si intentara evocar un recuerdo olvidado. La extraña y grotesca acción fue tan despreocupada que los dejó momentáneamente sin palabras. Ah, ya lo recuerdo, exclamó, sacándose los dedos manchados de sangre de la cabeza mientras la herida sanaba al instante. Te pareces a una mujer que conocí hace años. Llevaba el mismo bonito adorno de mariposa en el pelo. Era especial, muy fuerte. Consiguió luchar contra mí hasta el amanecer. La respiración de Shinobu se entrecortó y su rabia ardía como hielo en sus venas. Sí, dijo, con una extraña y fría sonrisa extendiéndose por su rostro. Era la misma sonrisa que había lucido desde el funeral de su hermana, una máscara para ocultar un corazón que ya no sabía cómo sentir alegría. Era mi hermana mayor. Ah, con que ya está. Douma aplaudió encantado, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Qué lástima. Estaba amaneciendo, así que no pude comérmela. Ya no recuerdo bien a qué sabía. Sus ojos arcoíris se posaron en Shinobu y su sonrisa se ensanchó. Pero no importa. Comerte a ti será igual de rico. Estoy seguro. Y tu amigo a tu lado también se ve delicioso. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la intención asesina surgió, tan espesa y fría que parecía que podía congelar la lluvia misma. Y, al mismo tiempo, en la finca de la familia Ubuyashiki, la atmósfera era igualmente pesada. Los niños han entrado en el distrito de Yoshiwara, dijo Amane Ubuyashiki en voz baja, dejando un informe en el suelo. Sus ojos morados reflejaban serenidad al mirar a su esposo. Mi señor, hemos hecho todo lo posible. Ahora solo nos queda esperar. Lo sé, Amane, susurró Kagaya Ubuyashiki desde el tatami donde yacía. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios mientras luchaba contra el dolor insoportable de la maldición que consumía su cuerpo. Siempre he creído que nuestra voluntad puede superar cualquier obstáculo. Pero todo lo que ha sucedido últimamente, me ha dejado sin fuerzas. Solo tenía 23 años, una edad en la que debería haber estado lleno de pasión y fuerza. En cambio, sentía que la vida se le escapaba, incapaz de cambiar el rumbo de la oscuridad. Por un tiempo, había estado lleno de esperanza. La generación actual de Ashira era la más fuerte en siglos. Entonces, una carta del antiguo Ashira del agua, Sakonji Urokodaki, le hablaba de un chico llamado Tanjiro Kamado y su hermana demonio, Nezuko. Parecían la clave para romper finalmente el estancamiento con Muzan. Pero toda esa esperanza se había desvanecido. Los planes de Muzan habían sumido al país en el caos. Interminables ataques demoníacos, intentos de asesinato, el desastre del tren, un nuevo primer ministro bajo el control de Muzan y, ahora, la desaparición del príncipe heredero. Cada acontecimiento había sumido al exhausto Kagaya en una desesperación aún mayor. Su carta más poderosa, los 9 Ashira, ya había perdido a 3 de sus miembros de las formas más trágicas imaginables. Ubuyashiki, de repente, una voz resonó desde fuera de la finca. No era una voz normal. Era potente, resonante, y parecía estremecer el aire como la llamada de un dios. Kagaya levantó la cabeza de golpe, abriendo mucho los ojos nublados. Amane jadeó, su habitual serenidad finalmente se rompió. Ambos reconocieron esa voz. No podía ser. Era el dios señor, el patriarca de su antiguo clan de sacerdotisas sintoístas. Había llegado. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 49. Capítulo 49. El sacrificio final. La voz pertenecía a la divina señora, la matriarca del antiguo y misterioso clan de sacerdotisas sintoístas.
Durante siglos, su clan había permanecido oculto al mundo, su existencia solo era conocida por las más altas esferas del poder y la fe. La familia Ubuyashiki, maldecida durante 1000 años debido a su parentesco consanguíneo con Muzan Kibutsuji, siempre había considerado a los sacerdotes divinos como sus salvadores. No podían saber que el mismo clan al que veneraban era el artífice secreto de su eterna pesadilla. Al oír la voz del divino señor, una oleada de desesperada esperanza inundó a Kagaya Ubuyashiki. Temblaba, no por su enfermedad, sino por una emoción abrumadora. Ya están aquí, Amane. Por fin está aquí. Susurró, con la voz quebrada por la emoción. Con los sacerdotes divinos de nuestro lado, el reinado de Muzan ha terminado. Por muy astuto que sea, no puede escapar de esto. En su previsión, Kagaya había visto acercarse una gran catástrofe, la prueba más aterradora que su familia había enfrentado en un milenio. Pero en esa oscuridad, también había vislumbrado un pequeño, casi imperceptible rayo de esperanza. Creía que si lograba aferrarse a esa esperanza, no solo podría destruir a Muzan, sino también romper finalmente la maldición milenaria sobre su linaje. Nunca supo de dónde vendría esa esperanza, pero ahora estaba seguro. Tenía que ser el clan de los sacerdotes divinos. El aire mismo pareció vibrar cuando una figura, envuelta en una suave luz sagrada, descendió del cielo. Las palabras no podían describir su serena gracia ni su divina presencia. Al aparecer, otros 6 sacerdotes con amplias y ondeantes túnicas se materializaron a su alrededor, guardianes silenciosos e imponentes. Patriarca del clan Ubuyashiki, Kagaya Ubuyashiki, anunció Amane, con la voz llena de reverencia. Y su esposa, Amane. Te saludamos, divino señor. Con el amable apoyo de Amane, Kagaya usó todas sus fuerzas para ponerse de pie y ofrecer una profunda y respetuosa reverencia. En su mente, la llegada del Señor Divino era la llegada de su aliado más fuerte. Con solo 6 asiras restantes y entre la espada y la pared, se habían visto obligados a emprender esta desesperada misión en Yoshiwara por la presión del gobierno. Pero la verdadera esperanza de Kagaya nunca había dependido únicamente de sus amados cazadores de demonios. Descansaba en el poder de este clan, un poder que creía capaz de hacer lo que ningún espadachín jamás podría. Si tenían la capacidad de suprimir la maldición de Muzan, sin duda tenían el poder de destruirlo. Estoy al tanto de todo lo ocurrido, resonó la voz del divino señor, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era hermosa, pero con una inquietante falta de calidez. Ubuyashiki Kagaya. He venido a hacerte una pregunta. ¿Tienes el coraje de sacrificarte por tu causa? Sus palabras, aunque pronunciadas con suavidad, provocaron un escalofrío involuntario en el aire. La temperatura pareció bajar y un viento gélido azotó la casa ancestral, haciendo temblar tanto a Kagaya como a Amane. Un profundo silencio reinó mientras Kagaya reflexionaba sobre la pregunta. Tras un largo momento, respondió con voz firme y clara. Por supuesto. Sabía que no había otra opción. Las intrigas de Muzan habían llevado al cuerpo de cazadores de demonios y a la familia Ubuyashiki al borde de la aniquilación. Esta era su única salida. Con sus propios hijos y herederos ya muertos, el linaje familiar estaba destinado a terminar con él de todos modos. Muy bien, dijo el divino señor. En el momento en que Kagaya dio su consentimiento, un rayo brillante de luz blanca pura salió disparado del bastón que sostenía en su mano. Lo golpeó en el pecho, y un poder inmenso y abrumador lo invadió. Jadeó al inundar cada centímetro de su cuerpo, desde las extremidades hasta los huesos. Un cambio inimaginable comenzó a operar en su interior. Sentía como si cada célula de su cuerpo se desgarrara y se rehiciera. Mi señor. Gritó Amane, con sus ojos morados abiertos de par en par, con una mezcla de terror e incredulidad. Podía sentir la transformación ocurriendo ante ella. El hombre débil y moribundo, que había sido como una vela parpadeante al viento, estaba siendo reforjado. Las marcas de la maldición en su rostro comenzaron a desvanecerse, y la vida y el color regresaron a su piel. Más aún, podía sentir un poder aterrador y creciente creciendo en su interior, un poder que ningún humano debería poseer. Auge. Mientras Kagaya apretaba lentamente los puños, el aire a su alrededor crujió como un trueno. Desde el cielo, la voz del divino señor volvió a hablar, fría y definitiva. Esta es la culminación de los 1000 años de destino de tu clan, condensada en un poder que superará todos los límites humanos. Durará 3 días. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Después de 3 días, tu cuerpo y tu espíritu estarán completamente exhaustos. El poder que te sostiene se desvanecerá y te desvanecerás.
Atesora estos últimos momentos del clan Uyashiki. Con eso, su figura y las de sus 6 guardianes desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando solo la noche silenciosa atrás. Por un instante, solo se oyó el silencioso sollozo de Amane. Kagaya se giró hacia ella, con la mirada ahora clara y llena de una fuerza que no había visto en años. Extendió la mano con suavidad y le secó las lágrimas del rostro. Amane, no llores, dijo con voz suave pero firme. Ya hemos perdido mucho. A estas alturas, ya no tenemos nada que perder. Extendió el brazo y extendió los dedos. Desde lo más profundo del hogar ancestral, un destello de acero respondió a su llamado. La antigua espada Nichirin, una reliquia heredada de generación en generación de la familia Ubuyashiki, voló por los aires y se clavó perfectamente en su mano ansiosa. Al cerrar los dedos alrededor de la empuñadura, sintió el inmenso poder interior conectar con la antigua espada. Por primera vez en su vida, el gentil Kagaya Ubuyashiki, quien solo podía animar a sus asesinos desde su lecho de muerte, se llenó de una insólita avidez asesina. Calienta el vino, Amane dijo, con la mirada fija en el horizonte, hacia la batalla final. Espera mi regreso. Antes de que las palabras terminaran de salir de sus labios, su figura desapareció, moviéndose a una velocidad que el ojo humano no podía seguir. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 50. Capítulo 50. El final del telón. Zas. En el instante en que Kagaya Ubuyashiki desapareció, un silencio profundo y sobrenatural se apoderó de toda la casa ancestral. En el vasto y vacío patio, solo quedaba su esposa, Amane, aún arrodillada en el fresco sendero de piedra. Todo había sucedido tan rápido, tan deprisa, que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Apenas había empezado a ponerse de pie cuando Kagaya pronunció sus últimas palabras, pero para entonces ya era demasiado tarde. El patio, el hogar que había compartido con él durante tantos años, se sintió de repente desolado y vacío. Todos se habían ido. Ella era la única que quedaba. En ese silencio ensordecedor, un torrente de recuerdos la invadió. El pasado se repetía en su mente, cada momento tan vívido y claro como si volviera a suceder. Lo recordaba como un joven de mejillas sonrosadas, luego como un joven cuyo rostro ya empezaba a mostrar la presión del deber. Finalmente, vio la imagen del hombre en el que se había convertido, su cuerpo consumido gradualmente por la terrible maldición de la familia. Amane había presenciado los fragmentos de la vida de Kagaya Ubuyashiki. No fue una vida larga, pero sí llena de propósito y profundo significado. Y ahora, todo eso había sido sacrificado en un solo acto desesperado. Reunir toda su fuerza vital restante, junto con el destino milenario del clan Ubuyashiki, y canalizarlo en una explosión de poder que duraría tan solo 3 días. Este era el poder supremo del señor divino del clan de las doncellas del santuario. Pero ¿podría Kagaya realmente lograr la victoria con un método que le costó la vida? Amane se giró y se arrodilló de nuevo. Con manos temblorosas, sirvió una taza de té. El líquido relucía mientras las lágrimas brotaban de sus ojos morados. Te esperaré, susurró al vacío. Estaré aquí, esperando a que vuelvas a casa. Y, en ese preciso instante, lejos de la finca Ubuyashiki, el señor divino y sus seguidores avanzaban velozmente en dirección contraria. El clan de las doncellas del santuario finalmente había emergido de entre las sombras para resolver el caos que Muzan Kibutsuji había desatado sobre el mundo. Para lograr su objetivo, necesitaban usar las 2 espadas a su disposición. La familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios. Ahora que el cuerpo de cazadores de demonios ya estaba luchando en el distrito del placer de Yoshiwara, solo quedaba una espada por usar. Kagaya Ubuyashiki. El clan de las doncellas del santuario, que una vez transformó a un Muzan moribundo en el primer demonio del mundo, sin duda tenía el poder de curar la maldición Ubuyashiki. Sin embargo, hacerlo no les ofreció ningún beneficio. Su verdadero objetivo era extraer hasta el último vestigio de valor de la vida de Kagaya Ubuyashiki. Surgió un problema más crítico. Tras la división del Castillo Infinito, la presencia de Muzan Kibutsuji se dispersó por todo Japón. Decenas de miles de demonios campaban a sus anchas por la nación, desde las ciudades de Tokio y Osaka hasta la isla norteña de Hokkaido. En esta situación caótica, ni siquiera el señor divino pudo localizar a Muzan mediante el rastreo de linaje con el que alguna vez contó la doncella del santuario Hubei. Su nuevo plan era simple: sacar a la serpiente de su madriguera.
Si Muzan Kibutsuji podía usar al príncipe heredero japonés para llevar al cuerpo de cazadores de demonios al límite, entonces usarían a Kagaya Ubuyashiki para atraer al mismísimo rey demonio. Con su fuerza vital drenada y convertida en 3 días de poder extremo, Kagaya se había convertido en el cebo perfecto. Lo que la doncella del santuario Jubei ya no podía lograr era, a ojos del divino señor, una simple cuestión de estrategia. Todo marcha según lo previsto, resonó en el viento la voz del divino señor. Recuerden, después de esto, el clan Ubuyashiki se extinguirá. Y, mientras tanto, dentro de los sinuosos pasillos del castillo infinito, Muzan observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Como era de esperar del clan de las doncellas del santuario, una fría mueca apareció en el rostro de Tsukiko. Orquestando una obra de matanza de demonios donde dirigen a todos los actores. Es una jugada impresionante. Desde el momento en que eliminó a la doncella del santuario Jubei, Tsukiko supo que el clan ya no podía permanecer oculto. Todo el país estaba sumido en el caos. El gobierno era inestable, las fuerzas militares eran difíciles de movilizar y los ataques demoníacos sembraban el caos en todas las prefecturas. Las principales vías ferroviarias que conectaban las regiones más prósperas del país habían sido destruidas. Incluso la familia imperial dudaba en actuar, sobre todo con la desaparición del príncipe heredero. El Onmyoji de la fe sintoísta no se atrevió a actuar. Para el clan de las doncellas del santuario, controlar los acontecimientos desde las sombras ya no era posible. Ahora que se veían obligados a actuar abiertamente, sus planes y sus ases bajo la manga pronto les serían revelados. Un enemigo en la oscuridad es aterrador, pero una vez que salen a la luz, todo se vuelve mucho más sencillo. Sin embargo, reflexionó Tsukiko, con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro, me pregunto qué nivel de fuerza ha alcanzado el actual Kagaya Ubuyashiki. La idea de que Kagaya, un hombre tan debilitado por su maldición que apenas podía mantenerse en pie, ahora blandiera una espada fue una sorpresa inesperada y divertida. Era una pena, en realidad, que este nuevo poder solo durara 3 días. Después de eso, todo lo que pertenecía a Kagaya Ubuyashiki, y a toda la familia Ubuyashiki, desaparecería del mundo para siempre. La familia que había desempeñado un papel tan importante en la guerra milenaria de Japón contra los demonios estaba a punto de dar su último paso. Y, de vuelta en el distrito de placer de Yoshiwara, el cuerpo de cazadores de demonios estaba luchando por su vida. De los 6 Ashira enviados a la zona, 2 el Ashira Insecto, Shinobu Kocho, y el Ashira Amor, Mitsuri Kanroji fueron interceptados al entrar en el distrito. Los 4 restantes se dividieron de inmediato en 2 grupos, corriendo en direcciones opuestas para encontrar el origen de la presencia demoníaca. Aún desconocían por completo lo ocurrido en casa de su amo. Siguieron luchando, convencidos de que estaban asegurando el futuro de la familia Ubuyashiki y del cuerpo de cazadores de demonios. Todos comprendían que si fracasaban allí, todo por lo que habían luchado se perdería. ¿Qué está sucediendo? En un callejón oscuro y estrecho, el Ashira del sonido, Tengen Uzui, y el Ashira de la niebla, Muichiro Tokito, se detuvieron repentinamente. Dejamos señales por todas partes, dijo Tengen con la voz cargada de frustración. Pero de alguna manera, hemos vuelto al punto de partida. Habían entrado al distrito con un mapa proporcionado por Ubuyashiki, siguiendo la que debería haber sido la ruta más directa. Pero el Yoshiwara que encontraron no era el que figuraba en su mapa. Todo el trazado parecía haber cambiado en cuestión de horas. El mapa ya no servía, y estaban atrapados en un laberinto desorientador, como si estuvieran atrapados en un muro fantasma, dando vueltas sin importar el camino que tomaran. De repente, una voz de mujer se escuchó desde los tejados sobre ellos. Vaya, ¿ustedes dos son Ashira del cuerpo de cazadores de demonios? Levantaron la vista y vieron una figura cuyo cabello caía como cintas de seda. Ya que has venido a mi distrito del placer, ronroneó, con la voz llena de diversión, entonces debes estar preparado para recorrer el camino hacia el inframundo. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 51. Capítulo 51. La espada carmesí de la niebla. El aire en el distrito rojo de Yoshiwara se sintió repentinamente pesado. Tanto el Ashira del sonido, Uzui Tengen, como el Ashira de la niebla, Tokito Muichiro, se quedaron paralizados, con los sentidos alerta, gritando que algo andaba mal. Se habían movido con extrema cautela, con la concentración al límite, pero no habían detectado a nadie cerca. Pero ahora, en lo alto de un tejado, se alzaba un demonio. Por las largas cintas que colgaban de su cuerpo, como fajas, supieron que habían encontrado a su objetivo.
Bueno, parece que esta vez encontramos al indicado. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Uzui Tengen. Se encontraban en lo profundo del territorio de un demonio, una ilusión que hacía casi imposible escapar. Un poderoso enemigo se alzaba ante ellos, y no había escapatoria. Para Uzui, este era el escenario perfecto. El mero peligro despertó el espíritu de lucha que ardía en su interior. No creo que la hayamos encontrado, dijo Tokito Muichiro, con la expresión tan vacía como siempre. Su voz era tranquila, pero con un peso escalofriante. Es más bien como si nos hubiera encontrado. Y lo que es más importante, continuó, con la mirada fija en el demonio, este es un Kizuki de rango superior de los 12. En el momento en que las palabras rango superior salieron de los labios de Muichiro, la atmósfera cambió por completo. Una inmensa presión surgió de su pequeño cuerpo, extendiéndose en todas direcciones. Era un poder inamovible como una montaña y vasto como el mar. Oh, no. En lo alto, Daki quedó atónita ante la repentina explosión de poder. Las cintas que la rodeaban se dispararon instintivamente para defenderla. Crack. 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 Su reacción fue rapidísima, sus cintas cortando el aire. Pero no fueron rival para la espada Nichirin en la mano de Tokito Muichiro. Zumbido. En ese instante, Daki sintió un calor abrasador que la invadía. Era una aterradora intención asesina, dirigida directamente a su cuello. Dondequiera que pasaba la espada, su arte del demonio de sangre, la fuente de su poder, se derretía como nieve en primavera. No. En un último intento desesperado, Daki se agarró la cabeza y se la arrancó de los hombros. Justo cuando la liberaba, el aterrador resplandor de la espada Nichirin pasó como un rayo, cortando el aire donde había estado su cuello y lanzando su cuerpo decapitado por los aires. Estallido. Un momento después, la cabeza cortada de Daki y su cuerpo se estrellaron fuertemente contra el suelo, separándose. Todo el distrito quedó sumido en un silencio sepulcral. Incluso el Ashira del sonido, Uzui Tengen, quien se preparaba para lanzar su propio ataque, solo pudo observar conmocionado. Entre los 9 Ashira del cuerpo de cazadores de demonios, todos sabían que el Ashira de piedra, Yomeji Mejima, era el más fuerte. Ese hombre, que siempre derramaba lágrimas y entonaba oraciones, era más feroz que cualquier bestia cuando se enfurecía. Pero en cuanto a talento innato y capacidad de aprendizaje y adaptación, nadie se acercaba a la Ashira de la niebla, Tokito Muichiro. Lo que Uzui nunca imaginó fue que Muichiro ya había dominado su marca de cazador de demonios hasta un punto tan aterrador. Tras la batalla en el tren Mugen, donde se vieron obligados a matar a sus antiguos camaradas convertidos en demonios, los 6 Ashira restantes despertaron sus marcas casi al mismo tiempo. Pero aunque las despertaron juntos, la diferencia de talento seguía siendo una diferencia de talento. Mientras Uzui se concentraba en encontrar a sus 3 esposas, Muichiro llevaba su fuerza a un nivel completamente nuevo. Uzui lo vio con claridad en ese instante. La espada Nichirin en la mano de Muichiro había cambiado. Se había tornado de un rojo carmesí brillante. Esa transformación fue la razón por la que su único golpe había sido tan poderoso. Suficiente para abrumar por completo a Daki y decapitarla de un solo golpe. ZZZ, un chisporroteo rompió el silencio. Daki, con la cabeza y el cuerpo separados, comenzó a moverse. Con una sacudida repentina, innumerables cintas salieron disparadas de su cuerpo, jalando su cabeza hacia atrás, colocándola de nuevo sobre su cuello. Sin embargo, sus ojos estaban ahora llenos de una profunda y furiosa oscuridad. Ella y su hermano, Gyutaro, habían gobernado el distrito rojo de Yoshiwara durante 100 años. Este era su territorio. Tras los recientes ataques de Muzan, el cuerpo de cazadores de demonios había estado a la defensiva, siempre en retirada. Pensó que esta lucha sería fácil, como atrapar ratas acorraladas. Nunca imaginó que su oponente sería tan poderoso. Duele tanto, la voz de Daki era un grito agudo que resonó por las calles vacías. ZZZ. 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 Mientras gritaba, una extraña figura emergió de su espalda, irradiando una aura extraña e inquietante. En un instante, un poder aterrador e insondable se apoderó de Uzui Muichiro. Te mataré. Con un rugido furioso, la nueva figura se abalanzó hacia adelante, con 2 hoces ensangrentadas cortando el aire, rebosantes de veneno mortal. Al mismo tiempo, Daki cargó de nuevo, y de las sombras que los rodeaban, docenas de demonios menores emergieron. Los 2 Ashira quedaron completamente rodeados. Mientras tanto, en otra parte del distrito, los 2 últimos Ashira avanzaban veloces como el viento.
El Ashira de piedra, Gyomei Mejima, y el Ashira de llama, Kyojuro Rengoku, estaban en movimiento. Para esta operación, los 6 Ashira disponibles habían entrado en Yoshiwara, pero cada uno tenía funciones diferentes. Este lugar era una trampa tendida personalmente por Muzan Kibutsuji, por lo que una confrontación directa no era su objetivo principal. El cuerpo estaba en inferioridad numérica. Su única posibilidad de victoria residía en aprovechar la superioridad de combate de los Ashira. El plan era simple. El Ashira Insecto, Shinobu Kocho, y el Ashira Amor, Mitsuri Kanroji, fueron asignados a funciones de apoyo. El Ashira Sonido, Uzui Tengen, y el Ashira Niebla, Tokito Muichiro, eran los señuelos, destinados a atraer la atención del enemigo. El verdadero núcleo de la operación, la principal fuerza de ataque, consistía en Gyomei, el luchador individual más fuerte, y Rengoku, quien poseía un inmenso poder explosivo. Juntos, debían abrirse paso entre las filas enemigas. ¿Qué está sucediendo? Los 2 Ashira, que avanzaban a toda velocidad, se detuvieron de repente. Como guerreros de élite, ambos sintieron el cambio en el entorno al instante. La trampa había saltado. Los habían descubierto. Golpe, golpe, se oyeron pasos cerca. Un instante después, apareció un hombre. Su cuerpo estaba cubierto de líneas azul oscuro y sus ojos ardían como fuego. Estaba solo, pero desde el momento en que apareció, una presión invisible llenó el aire. Soy Akaza. Rango superior 3 de los 12 Kizuki, anunció el demonio con voz serena y firme. He venido a enviarlos a ustedes 2, Ashira, al más allá. Mientras hablaba, apretaba los puños, con una leve sonrisa en los labios. Hoy, o te mato yo, o me matas tú. Vamos a luchar. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 52. Capítulo 52. Matar el corazón. Auge. En cuanto apareció Akaza, el aire crepitó de tensión y la temperatura pareció subir. Su repentina llegada impactó tanto a la Ashira de piedra, Gyomei Mejima, como a la Ashira de llama, Kyojuro Rengoku. Sabían que los descubrirían desde el momento en que pisaron el barrio rojo de Yoshiwara y se habían preparado mentalmente para lo peor. Sin embargo, cuando finalmente llegó ese momento, una oleada de ansiedad los invadió. No había forma de evitarlo. A diferencia del demonio que los precedía, quien claramente veía la batalla como una forma de entretenimiento, ellos tenían una misión que cumplir y responsabilidades que cumplir. Pero era obvio que no podían apresurarse. Cuanto más desesperados estuvieran, más errores cometerían. No es solo un Kizuki de rango superior de los 12, debe ser uno de los más fuertes, declaró Kyojuro Rengoku, con su habitual sonrisa radiante y firme. Incluso frente a un demonio de primer nivel que ansiaba una pelea a muerte, el ánimo de Rengoku ardía aún más. Parece que nos espera una buena pelea. Stone y Ashira, ataquemos juntos. Gritó. Al salir las palabras, unas marcas como llamas aparecieron en su rostro. ¡Zas! Con un impulso de velocidad, se lanzó hacia adelante, con movimientos tan rápidos y precisos como un huracán. Está bien. Respondió Gyomei. Casi al mismo tiempo, el mayal con púas que sostenía en la mano giró violentamente por el aire, apuntando directamente a Akaza. Sabían que era una batalla peligrosa e injusta, pero no tenían más remedio que enfrentarse. Su única esperanza era terminar la pelea lo antes posible para completar su misión. Si fracasaban, las consecuencias serían inimaginables. Mientras los Ashira y los 12 Kizuki se enfrentaban en una feroz batalla, a cientos de kilómetros de distancia, una figura pareció surgir de la nada. Una presencia increíblemente nítida irradiaba de él, dejando imágenes residuales mientras se movía a una velocidad imposible. Puf. Puf. A lo largo de su camino, varios demonios menores que creían haber encontrado una presa fácil fueron vaporizados instantáneamente por la fuerza de su movimiento antes de que pudieran siquiera gritar. Un olor fuerte y desagradable, el hedor de los demonios, llenó el aire. Esta sensación, he esperado más de 10 años por esto, suspiró el hombre. Nunca imaginé tener esta oportunidad en un momento como este. Este hombre era Kagaya Ubuyashiki, líder de la familia Ubuyashiki y comandante supremo del cuerpo de cazadores de demonios. Había abandonado su hogar ancestral, un lugar donde se suponía que yacía esperando la muerte. Originalmente, estaba tan débil que apenas podía moverse, pero el poder milagroso de un ser misterioso le había concedido una nueva vida. Fue solo una mejora temporal, que duró apenas 3 días. Pero para Kagaya, fue un regalo del cielo.
¿Cuántas veces en la vida una persona puede brillar con la intensidad de un fuego artificial? Quería dejar su huella en este último campo de batalla. Cuando la felicidad se destruye, siempre queda el olor a sangre. Pase lo que pase, aniquilaré a los demonios. Una determinación inquebrantable llenó el corazón de Kagaya. Como líder actual de su clan, siempre había soñado con empuñar una espada y luchar junto a los Ashira que consideraba sus propios hijos. Pero la maldición que recorría su linaje le había impedido incluso mantenerse en pie, y mucho menos luchar. Ahora, con solo 3 días de fuerza, atesoraba cada instante. Mis hijos del cuerpo de cazadores de demonios, ya voy, susurró para sí mismo. Con un solo pensamiento, volvió a surcar el aire, dirigiéndose directamente al distrito rojo de Yoshiwara. Cuando le fue otorgado este poder temporal, Kagaya no pidió que Muzan Kibutsuji y los 12 Kizuki fueran eliminados. Sabía que no era tan sencillo. Si lo fuera, Muzan no habría reinado en el terror durante 1000 años. Lo primero y único que pidió fue la fuerza para salvar a los 6 Ashira restantes. Sabía que todo el distrito rojo era una trampa tendida por Muzan, un campo de batalla diseñado para la masacre. Pero sin importar el peligro, nada lo detendría. ¡Zas! Mientras Kagaya corría a toda velocidad por la noche, una hedor abrumadora sangre llenó repentinamente el aire. Se detuvo y su mirada se posó en 3 demonios en un claro, devorando con avidez restos humanos. Antes de que pudiera reaccionar, los 3 demonios alzaron la vista al unísono, y una intensa sed de sangre inundó la zona. Auge. El aire se volvió pesado y un silencio aterrador se apoderó del bosque. Kagaya sintió una oleada de náuseas tan fuerte que casi vomitó. Esto es imposible. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras contemplaba la escena ante él, con todo el cuerpo temblando. Los demonios no eran unos demonios cualquiera. Eran los 3 Ashira que habían muerto en el tren Mugen. El ex Battle Ashira, Sakonji Urokodaki. La actual Battle Ashira, Hiyuto Mioka. La serpiente Ashira, Obana y Iguro. La batalla en el tren Mugen fue el acto de crueldad más grande de Muzan. Un plan no solo para matar, sino para destruir el espíritu de sus enemigos. Primero, convirtió a los cazadores en una broma, destruyendo la reputación del cuerpo de cazadores de demonios en todo Japón. Luego, obligó a los resucitados Ashira a quitarse la vida, causando un dolor inimaginable a los 6 que intentaron salvarlos. Pero para Kagaya, quien consideraba a cada miembro del cuerpo como su propio hijo, el golpe fue el más devastador de todos. Las acciones de Muzan no se limitaron a matar. Se trataban de pisotear sus creencias y destrozar su voluntad de lucha. Matar el cuerpo y luego matar el corazón. Fue una estrategia aterradora, verdaderamente monstruosa. ¿Por qué? ¿Por qué existe un demonio como Kibutsuji Muzan en este mundo? ¿Por qué está pasando esto? Susurró Kagaya, con el corazón cada vez más pesado. Tenía que llegar hasta Yoshiwara. Tenía que salvar a los otros 6 Ashira. Pero ¿cómo podría desenvainar su espada contra Sakonji, Hiyu y Obanashi? Aunque ya no fueran los hombres que conocía, aunque ya estuvieran muertos, la decisión era imposible. En ese momento, incluso un hombre con una voluntad tan fuerte como Kagaya Ubuyashiki sintió que empezaba a derrumbarse. Podía sentirlo. En algún lugar de la oscuridad, Muzan observaba, disfrutando cada segundo de su agonía. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Votar. Capítulo 53. Capítulo 53. La táctica del rey demonio. Un silencio gélido se apoderó del bosque, cargado de desesperación. Una sensación gélida se apoderó del corazón de Kagaya Ubuyashiki. Creía que el increíble poder que le había sido otorgado lo cambiaría todo, pero el ataque de Muzan fue más siniestro de lo que hubiera imaginado. Fue un ataque psicológico de primer orden. Kagaya sabía mejor que nadie que los demonios que lo precedían no eran sus camaradas caídos. Los verdaderos Sakonji Urokodaki, Hiyuto Mioka y Obana y Iguro ya habían muerto heroicamente durante el incidente del tren Mugen. Sus últimos momentos habían sido una especie de martirio, pues los despreciables métodos de Muzan habían intentado negarles incluso la paz de una muerte honorable. El hecho de que hubieran triunfado contra todo pronóstico solo podía significar una cosa. Muzan lo había permitido. Quería usar sus muertes para burlarse del cuerpo de cazadores de demonios, para dar un ejemplo sangriento a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Zas. Zas. Mientras Kagaya permanecía inmóvil, los demonios con los rostros de sus amigos dirigieron su atención hacia él. Percibieron a un humano cuyo poder era aterrador, pero más que eso, olieron su sangre. Para ellos, era más atractiva que cualquier otra que hubieran conocido.
Kagaya y Muzan eran parientes lejanos, compartían el mismo linaje ancestral. Aunque siglos de mutaciones habían creado diferencias, las similitudes fundamentales persistían. Ahora, tras el ritual sagrado que le había otorgado su fuerza temporal, la sangre de Kagaya había sido mejorada a un nivel inimaginable, convirtiéndolo en un objetivo irresistible para cualquier demonio. Este detalle solo confirmó las sospechas de Kagaya. Estos no eran sus antiguos camaradas. Eran nuevos demonios, creados por Muzan con el único propósito de esta cruel farsa, usando los rostros de sus amigos para quebrantar su espíritu. De repente, las tres figuras se abalanzaron. Respiración acuática. Rugieron dos de ellos. Respiración de serpiente. Gritó el tercero. Una escena que le encogió el corazón a Kagaya se desplegó ante él. Los demonios imitaban a la perfección los estilos de respiración que los Asira habían usado en vida. No portaban espadas ni chirin, pero el poder puro y el aura de cada técnica se replicaban con una precisión aterradora. ¡Bum! 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 Una serie de violentas explosiones arrasaron el bosque, dejando devastación a su paso. Al mismo tiempo, dentro del castillo infinito, Muzan observaba el desarrollo de la batalla a través de los ojos de sus creaciones. Su rostro era una máscara de calma. Para Kagaya, este encuentro parecía una trágica coincidencia, pero fue una provocación cuidadosamente orquestada. Si el misterioso clan de las sacerdotisas podía usar artes prohibidas para convertir a un hombre moribundo como Kagaya en un poderoso guerrero, entonces Muzan tenía sus propios métodos para incapacitar a ese guerrero sin siquiera mover un dedo. Sometería a su enemigo sin luchar. Más importante aún, sabía que el clan de las sacerdotisas debía estar vigilando cada movimiento de Kagaya. Un ataque directo sería arriesgado y podría tener consecuencias imprevistas. No tenía ni idea de qué otras ases podrían tener. En estas circunstancias, el primer paso lógico era poner a prueba los límites de la recién adquirida fuerza de Kagaya antes de planear un ataque final. En esta partida de ajedrez entre Muzan y el clan de las sacerdotisas, Kagaya Ubuyashiki se había convertido en el peón más valioso, y también el más trágico. Para llevarlo al límite absoluto, una simple prueba no bastaría. Muzan tuvo que usar la medicina más potente desde el principio. Con esto, puedo medir la fuerza actual de Kagaya, reflexionó Muzan, con una leve sonrisa en los labios. Pero derrotarlo por completo, su sonrisa se ensanchó. No hay nada más efectivo que destrozar la esencia de su creencia. ¿Qué pasaría si supiera que la familia Ubuyashiki y todo el cuerpo de cazadores de demonios no eran más que peones del clan de las sacerdotisas? Continuó, saboreando la idea. ¿Y si Kagaya descubriera que la verdadera fuente de todos los demonios, y la misma maldición que ha asolado a su familia durante 1000 años, es el mismo clan de las sacerdotisas que tanto respeta? La sonrisa en el rostro de Muzan se ensanchó, se volvió más fría. Me pregunto qué expresión pondría en ese momento. Innumerables imágenes pasaron ante sus ojos. Soltó un largo suspiro. ¿Y bien, dónde está Tanjiro Kamado? Mientras Muzan dirigía su atención a otra parte, Tanjiro Kamado corría hacia el distrito de Yoshiwara con Zenitsu Agatsuma, Inosuke Ashibira y Kanao Tsuyuri. Se suponía que la misión de Ashira era secreta, pero habían recibido información oportuna de una fuente inesperada. Kanao había entregado una carta de su maestro, el Ashira insecto Shinobu Kocho, y Tanjiro lo entendió todo al leerla. Mata a los demonios malvados. Esta no era solo la misión del cuerpo de cazadores de demonios. Era el credo que Tanjiro seguía. Y lo que era más importante, su hermana, Nezuko, estaba en manos de Muzan. No estaba solo en su búsqueda de venganza. El maestro de Zenitsu, la madre de Inosuke, el hermano de Genya y la hermana mayor de Kanao habían sido víctimas de demonios. Juntos, habían formado un equipo no oficial, una nueva generación de cazadores unidos por la pérdida e impulsados por el deseo de venganza contra Muzan Kibutsuji. Todos. Gritó Tanjiro mientras corrían entre los árboles, con la voz llena de determinación. Me temo que esta misión, podría ser la última. Sus ojos se llenaron de un fuego inquebrantable. Pero somos miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Afrontaremos la muerte con honor antes de aceptar una vida de vergüenza. En ese instante, algo increíble ocurrió. Una marca de cazador de demonios apareció en la frente de Tanjiro, y en ese mismo instante, marcas idénticas florecieron en los rostros de Kanao, Zenitsu e Inosuke a su lado. El poder de una marca heredada, como la que heredó Tanjiro, podía despertar el potencial de otros. Era un fenómeno no visto desde la época de Yoriichi Tsujikuni. Moviéndose como un solo rayo, el grupo corrió hacia adelante, con su destino establecido.
El Distrito Rojo de Yoshiwara. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mythicmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 54. Capítulo 54. La llegada del rango superior 1. Mientras las batallas se desataban por todo el país, el corazón del distrito de entretenimiento de Yoshiwara se había convertido en una zona de guerra. La lucha entre 6 Ashira del cuerpo de cazadores de demonios y 3 Kizuki de los 12 de rango superior se estaba intensificando hacia un clímax sangriento. El conflicto se dividió en 3 campos de batalla distintos. Primero, estaba el de rango superior 2, Doma, el carismático líder del culto del paraíso eterno, enfrentándose al poder combinado del Ashira insecto, Shinobu Kocho, y el Ashira del amor, Mitsuri Kanroji. En otro lugar, el rango superior 3, Akaza, luchó contra el guerrero más fuerte del cuerpo de cazadores de demonios, el Ashira de piedra, Gyomeji Mejima, y el Ashira de llama, Kyojuro Rengoku. Finalmente, los demonios hermanos de rango superior 6, Gyutaro y Daki, se vieron envueltos en combate con el Ashira de la niebla, Muichiro Tokito, y el Ashira del sonido, Tengen Uzui. Cada una de estas 3 batallas se desarrollaba de forma muy diferente. La pelea entre Doma y las 2 Ashira había comenzado de forma explosiva, pero rápidamente se convirtió en una masacre unilateral. Doma estaba jugando con ellas. La esgrima de Shinobu Kocho era impecable, una serie de estocadas precisas, y su veneno único era increíblemente letal para cualquier demonio normal. Sin embargo, estaba completamente indefensa contra el arte demoníaco de sangre de Doma. Su espada envenenada no pudo atravesar su ejército de muñecas de hielo cristalinas, cada una réplica perfecta e insensible de él mismo. Mitsuri Kanroji, quien confiaba en su increíble flexibilidad y velocidad para el combate cuerpo a cuerpo, fue igualmente neutralizada. Su estilo acrobático fue inútil contra la traicionera y creciente escarcha que cubría el suelo, dificultando cada paso. Era imposible ganar impulso. Aunque eran 2 de los luchadores más talentosos del cuerpo de cazadores de demonios, estaban completamente superados. El arte demoníaco de sangre de Doma contrarrestaba sus habilidades con tanta perfección que no podían hacer más que defenderse. Si el demonio de rango superior no estuviera disfrutando y conteniendo su verdadero poder, ya estarían muertos. Pero incluso con Doma jugando con ellos, eran repelidos implacablemente por sus poderosos ataques gélidos. Una amarga sensación de impotencia llenó los corazones de Shinobu y Mitsuri. Esto fue especialmente angustioso para Shinobu. Mirando al demonio que había asesinado a su hermana mayor, sus ojos estaban inyectados en sangre de puro odio. Lo único que deseaba era matar a Doma y vengar a su familia, pero la realidad de la situación era aplastante. Ni siquiera podía acercarse lo suficiente para asestarle un solo rasguño, y mucho menos para infligir una dosis letal de veneno. La brecha en su poder parecía tan amplia como el cielo. En contraste, la batalla entre Akaza, Gyomei y Kyojuro quedó atrapada en un brutal punto muerto. Gyomei, blandiendo su respiración de piedra, y Kyojuro, desatando su respiración de llama, habían activado inmediatamente sus marcas de cazador de demonios, otorgándole suficiente poder para abrumar a Akaza desde el principio. Sin embargo, Akaza, un demonio obsesionado con la batalla, se negó a rendirse. Soportó obstinadamente su embestida, confiando en su regeneración instantánea y su resistencia aparentemente ilimitada. Incluso comenzó a intercambiar golpes imprudentemente, recibiendo heridas que matarían a cualquier humano 100 veces, solo para asestar un contraataque. Esta táctica frustró a Gyomei y Kyojuro, quienes no pudieron hacer nada más que verlo recuperarse de sus mejores ataques. Aunque ahora tenían la ventaja en habilidad y poder, sabían que no podían decapitarlo al instante. Si la lucha se prolongaba, Akaza simplemente los agotaría. Eventualmente sucumbirían al agotamiento y morirían trágicamente. Después de todo, solo eran humanos. Sus cuerpos mortales jamás podrían competir con la resistencia inmortal de un demonio. Para colmo, Akaza era un maestro en artes marciales, y su estilo de lucha era aterradoramente efectivo. Mientras mantuvieran la concentración, podrían defenderse de sus técnicas, pero en cuanto llegara la fatiga, el resultado sería impensable. Esto es increíble. ¡Qué refrescante!, declaró Akaza, con una amplia sonrisa depredadora en el rostro. Hacía mucho que no tenía una pelea tan emocionante. A lo largo de los siglos, había matado a innumerables oponentes, pero nunca había sentido una emoción como esta. Amaba la sensación de sus enemigos intentando desesperadamente matarlo, solo para fracasar una y otra vez. Vamos. Un espíritu de lucha salvaje ardía en sus ojos.
En esta batalla, no hay victoria ni derrota, solo vida o muerte. Al terminar de hablar, golpeó con fuerza los puños, desatando una onda expansiva devastadora. Arte del demonio de sangre. Muerte destructiva. El tercer campo de batalla, protagonizado por Upper Rank 6, fue otra historia completamente distinta. Gyutaro y Raki se enfrentaban a Muichiro Tokito y Tengen Uzui. La pelea había comenzado solo con Daki, quien rápidamente fue superada por el prodigioso talento de Muichiro, quien activó su marca de cazador de demonios y su espada carmesí al instante. Casi la decapitó de inmediato. Si Gyutaro no hubiera salido de su espalda en el último segundo, Daki habría muerto en el acto. Con los dos demonios luchando juntos, finalmente lograron detener la batalla. Sin embargo, ese estancamiento duró solo unos momentos antes de que la situación cambiara una vez más. Maldita sea. Ese ninja es una cosa, pensó Gyutaro mientras él y Daki esquivaban otro ataque coordinado. Es llamativo, pero sus ataques no tienen la fuerza suficiente para ser una verdadera amenaza. Pero ese chico de pelo largo, es aterrador, continuó pensando, con la mirada fija en Muichiro. Descubrió todos nuestros patrones de ataque en un instante. Para colmo, ya aniquilaron a los cientos de demonios menores que pedimos refuerzos. Maldita sea. Los dos demonios se vieron obligados a pasar del ataque a la defensa, retrocediendo constantemente. Tengen era ciertamente poderoso, pero incluso con su marca de cazador de demonios, sus ataques no infligían daño duradero. Muichiro, por otro lado, era completamente diferente. Cada uno de sus golpes, aparentemente sencillos, apuntaba a una debilidad crítica. Aprovechaba cada oportunidad con precisión quirúrgica. Cuando se lanzaba contra Gyutaro, siempre era justo cuando Daki no podía ayudarlo. Cuando atacaba a Daki, Gyutaro siempre estaba atado a Tengen. A pesar de sus años de perfecta sinergia como hermanos, Gyutaro y Daki se vieron relegados. Un terror aterrador comenzó a crecer en sus corazones por Muichiro, cuya fuerza parecía haber crecido enormemente en tan poco tiempo. Ahora. Muichiro vio su oportunidad. En el momento en que Gyutaro y Daki volvieron a esquivarlo, la espada Nichirin de Muichiro se movió con una gracia fluida e impredecible. PFF. Un chorro de sangre brotó cuando la cabeza de Gyutaro salió despedida por los aires. Casi al mismo tiempo, la espada de Muichiro cambió de dirección, apuntando a Daki. Como un río caudaloso, el acero brillante se transformó en una reluciente red de muerte que la rodeó. ¡Muere!, gritó Muichiro, blandiendo su espada en un poderoso arco dirigido directamente a su cuello. Si este golpe impactara, ambos demonios perecerían para siempre. ¡No! ¡No! La cabeza cortada de Gyutaro y Daki gritaron al unísono. En ese mismo instante, el aire se volvió denso y una presión sofocante descendió sobre el campo de batalla. Una imponente figura demoníaca se materializó entre las sombras tras Muichiro. Una sensación extrema de pavor se apoderó del joven Ashira, pero antes de que pudiera reaccionar, una espada de velocidad imposible pasó junto a él. PFF. La luz de la espada le atravesó el hombro. El brazo de Muichiro voló por los aires, salpicando sangre. Su espada Nichirin cayó al suelo y se hizo añicos con un crujido agudo. Ante los ojos incrédulos de Muichiro había un hombre con 6 ojos inquietantes, envainando tranquilamente su espada como si no hubiera hecho nada en absoluto. Era el demonio más poderoso de todos, rango superior, uno de los 12 Kizuki. Kokushibo. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 55. Capítulo 55. La última batalla del Pilar de la Niebla. Zas. El aire se sumió en un silencio sepulcral. En la azotea, las expresiones de Tengen Uzui y Muichiro Tokito quedaron paralizadas por la conmoción. Incluso los demonios de rango superior 6, Gyutaro y Daki, se quedaron atónitos. Momentos antes, habían sido completamente abrumados por Muichiro, quien había despertado tanto su marca de cazador de demonios como una espada roja carmesí. Estaban al borde de la muerte. Como demonios gemelos, solo podían ser asesinados si eran decapitados simultáneamente, y Muichiro estaba más cerca que nadie de lograrlo. Pero ni los demonios ni los Ashira podrían haber predicho lo que sucedió después. En el momento más insospechado, apareció el más fuerte de los 12 Kizuki, el de rango superior 1. Con un simple y sorprendente desenvainado de su espada, Kokushibo destruyó sin esfuerzo el ataque en el que Muichiro había volcado toda su fuerza. En ese mismo movimiento, cortó el brazo de Muichiro y partió su espada Nichirin por la mitad. Estallido. El hechizo de silencio se rompió cuando el cuerpo de Muichiro se estrelló con fuerza contra el suelo.
El tiempo pareció reanudarse. Un dolor punzante brotó de su brazo amputado, y el rostro, habitualmente inexpresivo, del joven Asira se torció en una mueca. El único corte de Kokushibo había destrozado más que solo su brazo y su espada. Había destrozado su inquebrantable confianza. La idea de que su ataque de máxima potencia pudiera ser ignorado con tanta indiferencia parecía una broma cruel. La frustración, la ira y la absoluta impotencia que siguieron eran asfixiantes. ¿Tú, quién eres?, preguntó el Asira del sonido, Tengen Uzui. Al instante, se colocó frente al caído Muichiro, protegiéndolo mientras desenvainaba sus propias espadas Nichirin gemelas. Momentos antes, Muichiro había dominado tanto a Gyutaro que Tengen ni siquiera había necesitado unirse al combate. Pero este nuevo demonio de 6 ojos estaba en un nivel completamente diferente. Con un solo movimiento, había demostrado una maestría aterradora con la espada que dejó a todos sin palabras. Él era demasiado fuerte. No fue solo Muichiro quien fue tomado por sorpresa. Ni siquiera Tengen, un ex ninja reconocido por su increíble velocidad, pudo ver con claridad el ataque de Kokushibo. El poder del demonio era divino, su habilidad con la espada, abrumadoramente abrumadora. «Hay algo que no te gusta», dijo el espadachín de 6 ojos con voz tranquila e indiferente mientras envainaba lentamente su espada. «Primero, no soy un humano. Soy un demonio». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada sus rostros conmocionados. Segundo, tus supuestas marcas y espadas rojo carmesí, incluso el mundo transparente, no son más que técnicas que descarté hace mucho tiempo. Auge. Sus palabras los impactaron como un trueno, estremeciendo profundamente a Tengen y Muichiro. La marca del cazador de demonios era un poder legendario que habían desbloqueado recientemente durante los trágicos sucesos del tren Mugen, donde presenciaron cómo antiguos cazadores se convertían en demonios. En cuanto a la espada roja carmesí y el mundo transparente, Muichiro era el único entre los Asira actuales que había empezado a dominarlos. Estas eran las habilidades supremas que todo el cuerpo de cazadores de demonios anhelaba, pero este demonio afirmaba haberlas abandonado. ¿Sería posible? Mientras los dos Asira aún se recuperaban del shock, Gyutaro y Daki, habiendo vuelto a colocar sus cabezas, se movieron rápidamente para pararse detrás del poderoso demonio. «Señor Kokushibo», dijeron al unísono, sus voces llenas de reverencia. Esa simple dirección fue suficiente. Tengen y Muichiro ahora entendían exactamente a quién se enfrentaban. Rango superior uno de los 12 Kizuki. Kokushibo. El cuerpo de cazadores de demonios había recopilado información durante siglos, pero había muy poca información sobre este demonio en particular. Los registros lo describían como un espadachín arrogante y terriblemente poderoso, que antaño había sido un cazador de demonios. Era el hermano mayor del legendario Yori Ichitsugikuni, el cazador de demonios más fuerte de la historia y creador de la respiración solar. Él también había sido un espadachín incomparable que despertó la marca y dominó el mundo transparente antes de crear su propio estilo. La respiración lunar. Sin embargo, al descubrir que la marca era una maldición que se basaba en la propia vida, decidió abandonar su humanidad y unirse a Muzan Kibutsuji. Años después, reencontró a su hermano menor. El rostro amable que recordaba de su juventud se había vuelto viejo y arrugado. En ese encuentro final, cortó su vínculo pasado con un solo y decisivo tajo. Este era el hombre que estaba frente a ellos. El antiguo genio cazador de demonios, ahora el más poderoso de los 12 Kizuki de Muzan. Tengen, Muichiro apretó los dientes, obligándose a hablar a pesar del dolor cegador. Le susurró con urgencia a Tengen, quien aún lo protegía. Los demonios son difíciles de matar, sobre todo uno de rango superior. Nuestra misión era simplemente atraer a su fuerza principal, y lo hemos logrado. Ahora está claro, no podré irme. Las palabras sobresaltaron a Tengen. No discutas conmigo. Espetó Muichiro, con una férrea determinación en los ojos. Perdí un brazo. Incluso con la marca y una espada roja carmesí, lo que puedo hacer ahora tiene un límite. Aún tienes a tus 3 esposas esperándote. Recuerda, corre hacia adelante y no mires atrás. En cuanto las palabras salieron de su boca, Muichiro se movió. Otra espada Nichirin salió disparada de la mochila que llevaba a la espalda y se abalanzó sobre su mano restante. En un instante, una oleada de calor, creciente e irresistible, rugió desde la hoja, ardiendo como el sol del atardecer. Respiración de niebla, forma final. Tararear. De repente, el aire a su alrededor pareció encenderse. Una violenta ola de energía explotó desde Muichiro, extendiéndose en todas direcciones. «Vamos», rugió.
Con lágrimas corriendo de sus ojos, el Ashira del sonido, Tengen Uzui, se giró y disparó hacia la noche, huyendo del campo de batalla. ¿Intentas irte? Es demasiado tarde, dijo Kokushibo con voz monótona. El aire alrededor del demonio inmóvil comenzó a agitarse repentinamente. Incontables cortes de ki de espada llenaron el cielo, formando una red de espadas que se abalanzaron sobre el Tengen que escapaba. Tu oponente, soy yo. Antes de que el ataque pudiera alcanzar su objetivo, fue interceptado por una vasta red de golpes de espada que Muichiro desató con su mano restante. Bien, dijo Kokushibo, con el rostro aún frío e indiferente. Entonces te mataré primero. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 56. Capítulo 56. La caída de los pilares 1. Como el más joven y talentoso de los 9 Ashira, Tokito Muichiro, el pilar de la niebla, poseía un talento que pocos podrían igualar. Por eso pudo despertar su marca del cazador de demonios al mismo tiempo que los otros Ashira, y aún así dominar la espada roja carmesí y el mundo transparente en mucho menos tiempo. Sin embargo, en su reciente combate contra Kokushibo, el rango superior de los 12 Kizuki, sintió la terrible diferencia de fuerza entre ellos. Según sus cálculos y estrategias de combate, cada uno de sus ataques debería haber bastado para interferir, o al menos dañar, a su oponente. Sin embargo, todos sus planes se volvieron inútiles en el momento en que Kokushibo sacó su espada samurái de su vaina. Zumbido. En un instante, una luz fría brilló. Fue como si innumerables ojos se abrieran en la oscuridad, densa y abrumadora. Al instante siguiente, Muichiro sintió una espada afilada atravesarle el corazón, revolviéndose violentamente en su interior. PFF. Tosió una bocanada de sangre y su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Esta sangre, interesante. Aturdido, Muichiro escuchó la voz de Kokushibo en sus oídos. No esperaba que aún existiera un descendiente del linaje Tsujikuni, pero ya no. Al instante siguiente, el cuerpo de Muichiro cayó pesadamente al suelo. Su conciencia se desvaneció en la oscuridad y todo quedó vacío. Tokito Muichiro, el pilar de la niebla, uno de los 9 Ashira del cuerpo de cazadores de demonios, murió en acción. Casi al mismo tiempo, Uzui Tengen, el pilar del sonido, quien había huido en otra dirección, chocó sus espadas gemelas. Innumerables pequeñas explosiones estallaron en el aire, llenando el cielo de humo mientras cargaba hacia adelante sin vacilar. Tal como Muichiro había dicho, tenía que correr hacia adelante sin mirar atrás. Sabía que con la aterradora fuerza que Kokushibo acababa de demostrar, Muichiro, quien ya había perdido un brazo, estaba muerto. Además, Gyutaro y Daki, los demonios a quienes habían herido gravemente, se habían recuperado por completo. No tenían ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Decir que buscaba a sus 3 esposas había sido una mentira. Lo cierto era que no soportaba irse sin saber qué le había pasado a Muichiro en sus últimos momentos. Después de todo, era un camarada junto al que acababa de luchar. Golpe. 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 De repente, el sonido de 3 objetos pesados cayendo al suelo resonó cerca, lo que hizo que Tengen se detuviera en seco. Sus ojos se entrecerraron como pequeños pinchazos. Aquellos 3 objetos pesados eran, sorprendentemente, 3 cabezas humanas. Suma. Y Natsuru. Makio. 3 rostros familiares estaban ahora vacíos, con la mirada vacía, como llenos de arrepentimiento por una vida truncada. Ver las cabezas de sus 3 esposas hizo que las emociones que Tengen había estado reprimiendo brotaran al instante. 12 Kizuki, los mataré. Antes de que pudiera terminar su frase, 2 hoces de color rojo sangre cubiertas de veneno mortal aparecieron detrás de él y se hundieron brutalmente en sus omóplatos. PFF. Chorros de sangre brotaron a borbotones, y el intenso dolor transformó el hermoso rostro de Tengen en una máscara de agonía irreconocible. Antes de que pudiera reaccionar, innumerables cintas salieron disparadas desde todas direcciones, envolviéndolo con fuerza por todo el cuerpo. Grieta. Las cintas se tensaron alrededor de su cuello, y un agudo desgarro resonó en la noche. La expresión de Tengen se congeló. La sangre le salía a chorros de la boca, y ya no mostraba señales de vida. Uzui Tengen, el pilar del sonido, uno de los 9 Ashira del cuerpo de cazadores de demonios, murió en acción. Mientras tanto, a las afueras del barrio rojo de Yoshiwara, una figura se movía velozmente en la noche. Justo cuando estaba a punto de entrar al distrito, un dolor incontrolable lo atravesó de repente. ¿Podría ser I? Una expresión de extrema angustia se dibujó en el rostro de Kagaya Ubuyashiki, quien finalmente había llegado.
Rápidamente se trasladó a un punto estratégico más alto. No y no, aún puedo llegar a tiempo, y susurró con la voz llena de desesperación. Al mismo tiempo que el pilar de niebla y el pilar del sonido eran destruidos, otra batalla alcanzaba su clímax. Gyomei Mejima, el pilar de piedra, y Kyojuro Rengoku, el pilar de llama, luchaban contra Akaza, el tercer rango superior, y ellos también se enfrentaban a una crisis de vida o muerte. Aunque la inmensa fuerza de Gyomei y el poder explosivo de Kyojuro eran formidables, su oponente era un demonio invulnerable a las lesiones y al cansancio. Aún más aterrador, Akaza era un demonio experto en diversas formas de combate, y su poder parecía crecer a medida que avanzaba la lucha. Fue aterrador. Realmente aterrador. Si no hubieran confiado en sus años de experiencia en combate, Akaza ya los habría derrotado uno a uno. Aún así, las heridas que Akaza les había infligido eran dolorosas, y una sensación de agotamiento comenzaba a invadir sus cuerpos. No podemos seguir así. Las miradas de Gyomei y Kyojuro se cruzaron por un instante. Ambos dieron un paso al frente, y el mayal con púas en la mano de Gyomei comenzó a brillar con una luz intensa. Espada roja carmesí. Como el más fuerte de los 9 Ashira, Gyomei Mejima dominó de inmediato la técnica de la espada roja carmesí en cuanto desató todo su poder. Casi simultáneamente, una marca se extendió por su rostro como pétalos de flor. El mundo a su alrededor, incluyendo la estructura del cuerpo de Akaza, se volvió increíblemente claro. Incluso pudo ver las debilidades fatales de su oponente. Estallido. Justo cuando Gyomei estaba a punto de atacar, Kyojuro apareció detrás de Akaza como un fantasma. Extendió ambas manos y agarró a Akaza, sujetándolo firmemente. Ahora. Gritó Kyojuro, sus manos agarrando los brazos de Akaza como tenazas de hierro. PFF. En un instante, el mayal con púas de Gyomei rugió por los aires, apuntando directamente a la cabeza de Akaza. Al mismo tiempo, el demonio atrapado hizo algo inesperado. En lugar de intentar esquivarlo, Akaza tiró con fuerza con ambos brazos, arrancándolos de su propio cuerpo. Estallido. Sus brazos regenerativos no encontraron resistencia. Como un dragón emergiendo del mar, se hundieron directamente en el pecho de Kyojuro. Entre la sangre que manaba a borbotones, los 5 dedos de Akaza sujetaron el corazón que latía con furia y lo apretaron. Con un crujido final y espantoso, el tiempo mismo pareció callar. Una sensación indescriptible envolvió todo el cuerpo de Kyojuro. Ante sus ojos, incontables imágenes brillaban como una linterna giratoria. Su padre, su hermano menor, su maestro, sus camaradas. Figuras de su pasado aparecían y desaparecían como ilusiones. Vio recuerdos de su infancia, practicando el arte de la espada bajo la estricta guía de su padre. Si tan solo y la visión de Kyojuro Rengoku se volvió negra y su conciencia volvió a la oscuridad. Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama, uno de los 9 Ashira del cuerpo de cazadores de demonios, murió en acción. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 57. Capítulo 57. Sin remordimientos, sin arrepentimientos. Zas. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Gyomei Mejima ardían de furia al ver cómo la vida de Kyojuro Rengoku se desvanecía. Pero antes de que pudiera hacer nada, Akaza, cuya cabeza acababa de destrozar, se vio nuevamente rodeado por un espíritu de lucha inagotable. Zumbido. Una fuerza aterradora explotó desde el cuerpo de Akaza. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza que la espada roja carmesí de Gyomei había destruido por completo se regeneró. Una nueva cabeza, idéntica a la anterior y llena del mismo instinto asesino, apareció en su cuello. Excelente, susurró Akaza, con la voz llena de admiración. Su mirada se posó en Kyojuro, cuyo corazón aún sostenía en la mano. Realmente excelente. Aunque somos enemigos, debo admitir que posees una fuerza extraordinaria. Miró directamente al moribundo Ashira de la llama. Únete a nosotros. Su tono era extrañamente entusiasta. Deberías saber quién es el verdadero maestro de los 12 Kizuki. Pronto, no solo el cuerpo de cazadores de demonios, sino todo el país pertenecerá a nuestro señor. Necesitas cambiar tus ideas anticuadas. Lo que llamas demonios es simplemente la siguiente etapa de la evolución humana. Nuestro objetivo es convertirnos en seres perfectos. Aunque Akaza solo repetía las palabras que había escuchado de su maestro, él mismo se sintió profundamente conmovido. Originalmente, incluso como rango superior 3, le resultaba difícil luchar simultáneamente contra el Ashira de piedra y el Ashira de llama.
Pero durante su reciente reclusión, las palabras de su señor resonaron en su mente innumerables veces. Los recuerdos del pasado y los viejos apegos ya no importaban. Sin una mujer en su corazón, sus puños eran divinos. Aferrándose a esta poderosa creencia, había logrado agotar a Kyojuro Rengoku con su cuerpo demoníaco inmortal y su increíble regeneración. Después de todo, un demonio podía luchar eternamente, pero la fuerza de un humano siempre tenía sus límites. «Únete a nosotros», y repitió Akaza, su voz resonando en la noche silenciosa. En ese momento, Kyojuro, que estaba al borde de la muerte y con su conciencia desvaneciéndose, de repente movió su brazo. Bofetada. Una bofetada débil, casi sin fuerza, impactó en el rostro recién regenerado de Akaza. No fue dañina, pero sí increíblemente insultante. Akaza permaneció inmóvil. El aire se sumió en un silencio sepulcral. Entonces, con un rugido de furia, el cuerpo de Kyojuro explotó. Una nube de sangre llenó el aire, y un fuerte olor metálico cubrió al instante toda la escena. Cuando el polvo se asentó, Akaza se quedó solo, cubierto de sangre y sosteniendo un corazón destrozado en la mano. No muy lejos, el lugar donde Gyomei Mejima había estado estaba vacío. El Ashira de piedra había desaparecido. Parece que tu fuerza ha mejorado significativamente. La decisión de nuestro señor de que entrenaras en reclusión fue correcta. Mientras Akaza permanecía inmóvil, una voz tranquila e indiferente resonó tras él. Era Kokushibo, el de rango superior de los 12 Kizuki. Detrás de él estaban Gyutaro y Daki, quienes también habían cumplido su misión. Ambos miraban a Kokushibo con expresiones de puro asombro, como si estuvieran contemplando a un dios. Por supuesto, respondió Akaza. Tiró el corazón destrozado al suelo con indiferencia. Recuerdos de mi vida pasada solían aparecer en mi mente. Esos recuerdos, y las emociones ligadas a ellos, me dificultaban fortalecerme y superar mis límites. Pero desde que seguí las instrucciones de nuestro Señor de olvidarlo todo y concentrarme solo en fortalecerme, todo ha desaparecido. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Akaza. Ahora entiendo de verdad lo que significa no tener distracciones, luchar como un dios. Exhaló profundamente. Sin embargo, aún me queda un largo camino por recorrer para alcanzarte a ti, a nuestro Señor. Antes, a Akaza le disgustaba Kokushibo, pero tras dedicarse por completo a la cultivación, su actitud cambió. En este mundo, la fuerza era lo único que importaba. Ahora solo queda la batalla de Doma, ¿no? Dijo Kokushibo con calma. Mientras los altos rangos se reunían, Gyomei Mejima ya huía en dirección contraria. Aunque no había visto a Kokushibo ni a los demás, podía sentir sus poderosas auras acercándose. Si Kyojuro aún estuviera vivo, Gyomei podría haber decidido quedarse a luchar. Pero Kyojuro había muerto en combate. Las nuevas auras se sentían completamente diferentes a las de cualquiera de los Ashira, lo que significaba que debían ser refuerzos de los 12 Kizuki. Y si llegaban ahora, significaba que los Ashira contra los que habían estado luchando estaban muertos. En ese breve instante, Gyomei tomó una decisión. Tenía que huir. Aunque quisiera luchar, ya no era posible. Tenía que sacar a los Ashira restantes de allí, incluso si eso significaba fracasar en la misión. Más rápido, debo ser más rápido, susurró Gyomei. Su figura dejaba innumerables imágenes residuales mientras corría en la noche. Al mismo tiempo, Shinobu Kocho, la Ashira Insecto, y Mitsuri Kanroji, la Ashira Amor, estaban siendo completamente reprimidos por Doma, rango superior 2. Aunque ambos eran talentosos y fuertes, sus estilos de lucha eran contrarrestados a la perfección. La sensación de ser superados dificultaba enormemente cada movimiento. Aún más aterrador, con el paso del tiempo, sentían que sus movimientos y reacciones se volvían lentos. Si esto continuaba, morirían allí, incluso si Doma no les daba un golpe directo. Shinobu Inoi no aguanto mucho más. Gritó Mitsuri, con sus movimientos, normalmente rápidos, ahora trabajosos. Su rostro estaba sombrío. ¡Ay, Dios mío! Gritó una voz alegre desde cerca. Doma, que había notado su forcejeo, esbozó una sonrisa inquietante. Parece que se están quedando sin energía. Por cierto, tengo buenas noticias. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 58. Capítulo 58. El peso de un cielo que cae. Maldita sea. Al observar la expresión juguetona de Doma desde el otro lado del campo de batalla, el rostro de Shinobu Kocho era una máscara de furia fría.
Este supuesto líder del culto del paraíso eterno no solo había asesinado a su hermana, Kanae Kocho, sino también a innumerables personas inocentes. La mayoría de sus víctimas eran mujeres, devoradas porque Doma creía que sabían mejor. Fue este ardiente deseo de venganza lo que animó a Shinobu durante años. Alguna vez tuvo la esperanza de que Tanjiro, cuya aparición parecía un capricho del destino, fuera la clave para erradicar finalmente a los demonios. Sin embargo, con las elaboradas intrigas de su enemigo y los implacables ataques contra la familia Ubuyashiki, esa esperanza ahora parecía lejana y débil. Lo que más la sorprendió fue encontrarse con el asesino de su hermana precisamente allí. Aunque Kanae no había sido devorada por Doma, había muerto a causa de las graves heridas sufridas en la batalla. Sus últimas palabras fueron una advertencia para Shinobu, diciéndole que jamás podría derrotar a ese aterrador demonio. Kanae probablemente nunca imaginó que años después, su hermana menor se enfrentaría a ese mismo enemigo. Pero tal como había advertido, esta fue una batalla unilateral y aplastante. Tranquilos todos, dijo Doma con voz alegre. Era evidente que disfrutaba de las expresiones de dolor e ira en los rostros de Shinobu y Mitsuri. Seguro que les preocupa mucho lo que voy a decir. Al fin y al cabo, eran sus camaradas. Hizo una pausa para darle un toque dramático, con una amplia sonrisa en el rostro. La primera noticia es, que uno de los 9 Ashira del cuerpo de cazadores de demonios ya ha caído. El Ashira de la niebla, Muichiro Tokito. Aunque no sabían cómo Doma obtuvo esta información, las palabras los golpearon con la fuerza de un golpe físico. No, y eso no puede ser, y balbució Mitsuri. Él es el más talentoso entre nosotros, susurró Shinobu. Sus miradas se cruzaron, con la incredulidad reflejada en sus ojos. Muichiro Tokito, aunque habitualmente silencioso, era increíblemente confiable y abrumadoramente poderoso. Su talento era tan grande que había dejado atónito a todo el cuerpo de cazadores de demonios. ¿De verdad había caído un joven espadachín tan excepcional? Antes de que pudieran procesar la noticia, Doma habló de nuevo. Y la segunda noticia es igual de buena. Cantó alegremente. 2 más de tus Ashira, el Ashira del sonido, Tengen Uzui. Y, el Ashira de la llama, Kyojuro Rengoku. La voz de Doma era como una canción demoníaca en sus oídos. Ellos también han caído. El aire pareció congelarse. En ese instante, Shinobu y Mitsuri sintieron que sus fuerzas y coraje se desvanecían. Sabían que la retorcida personalidad de Doma significaba que no tendría motivos para mentir sobre algo así. Desde el momento en que entraron en este distrito, todos los Ashira estaban preparados para morir. Pero afrontar la realidad era algo completamente distinto. Los camaradas tan llenos de vida, que inspiraban a todos con su asombroso talento, habían desaparecido. Si ese es el caso, la voz de Shinobu se calmó de repente. La ira que latía en su rostro desapareció, reemplazada por una calma gélida. Entonces, ahora nos toca a nosotros. Era como si la noticia de la muerte de sus camaradas fuera algo común y corriente. Mitsuri, ¿estás lista?, preguntó con voz firme. Sí. Mitsuri respondió al instante, sacando fuerza de la determinación de su amiga. Ay, parece que te han motivado de verdad, dijo Doma con un suspiro, viéndolos correr hacia él una vez más. Su total falta de emoción humana era evidente. Qué lástima. Tú solo no eres suficiente. En cuanto terminó de hablar, se formaron innumerables barreras de hielo a su alrededor. Afiladas púas de hielo salieron disparadas, obligando a Shinobu y Mitsuri a detener su ataque. Auge. Pero en ese mismo instante, un aterrador corte de espada, ardiendo con el poder del fuego y fluyendo como agua, atravesó el aire. Grieta. Las barreras de hielo se rompieron en 1000 pedazos y la figura de Doma retrocedió rápidamente. Hermana. Shinobu-san. Más figuras aterrizaron en el claro. A la cabeza estaban nada menos que Kanao Tsuyuri y Tanjiro Kamado. Detrás de ellos estaban Gen Yashin Azugawa, Zenitsu Agatsuma y un Inosuke Ashibira con aspecto entusiasmado. ¿Eres tú? El corazón de Mitsuri tembló. Aunque sabía que Tanjiro y los demás habían tenido un buen desempeño en la selección final, no los conocía demasiado. Ahora y vamos, sí, dijo Tanjiro, sosteniendo su espada Nichirin. Una marca de cazador de demonios había aparecido cerca de su ojo, y su rostro rebosaba de espíritu de lucha mientras miraba a Doma. Jeje, probablemente tendrás que esperar. Interrumpió una nueva voz. Antes de que Tanjiro pudiera terminar, una aura increíblemente aguda estalló cerca.
Una figura vestida con el atuendo de un samurái del período Sengoku, con 6 ojos en el rostro y un aura tan poderosa como una tormenta, emergió de entre las sombras. Inmediatamente después, un hombre musculoso y tatuado, con una presencia igualmente imponente, avanzó a su lado. En un instante, la tensión se apoderó del ambiente. Los rostros de Shinobu y Tanjiro cambiaron, pues claramente no esperaban que la situación se intensificara hasta ese punto. Al mismo tiempo, otra figura atravesó el distrito de Yoshiwara como un torbellino. Espérenme, deben esperarme, hijos míos. La voz pertenecía al líder del cuerpo de cazadores de demonios, Kagaya Ubuyashiki. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 59. Capítulo 59. El descenso del maestro. Un silencio repentino se apoderó del campo de batalla. El aire se volvió denso y, por un instante, pareció que nadie podía respirar. Ni Tanjiro Kamado, que acababa de llegar, ni Shinobu Kocho, que ya estaba al límite de sus fuerzas. Hacía apenas unos momentos, la presencia de Douma de rango superior 2 había sido abrumadora. Los había llevado al límite de sus capacidades. Si realmente hubiera querido matarlos, era poco probable que Shinobu y Mitsuri Kanroji siguieran en pie. Pero ahora, incluso con Tanjiro y los demás como refuerzos, la situación se había vuelto increíblemente peor. 2 demonios más habían aparecido, y eran claramente aterradores por sí mismos. Aunque se desconocía el alcance total de su poder, el espadachín de 6 ojos, Kokushibo, y el artista marcial, Akaza, irradiaban una inmensa presión. Su llegada fue tan significativa que incluso el siempre relajado Douma ahora tenía una expresión seria. Solo había una explicación posible. Estos recién llegados también eran miembros de los 12 Kizuki, y su fuerza era al menos igual a la de Douma, si no mayor. Fue aterrador. Absolutamente aterrador. Esta vez, realmente parecían estar condenados. Akaza le dirigió a Douma una sonrisa aguda y depredadora. ¿Disfrutas de este jueguecito, Douma? El maestro no nos ordenó matar a todos los Ashira, pero siguen siendo nuestros enemigos. ¿O solo juegas con ellos porque son mujeres? Su voz estaba impregnada de frío desprecio. Desde que aprendió la máxima verdad marcial de Tsukihiko: sin mujer en tu corazón, tu espada será divina, Akaza se había comprometido con esta filosofía. La chica cuyo rostro ya no recordaba era cosa del pasado. Perseguir emociones solo frenaría sus puños. Su único y verdadero deseo siempre había sido la fuerza. Quería convertirse en un demonio luchador tan poderoso que incluso Tsukihiko tuviera que reconocerlo. Por eso, se encontró respetando a Kokushibo mucho más que antes. Su inmenso poder era innegable. Akaza sabía que, a pesar de su reciente crecimiento, aún había una brecha considerable entre él y el rango superior 1. En su anterior combate contra el Ashira de piedra, Gyomeji Mejima, y el Ashira de llama, Kyojuro Rengoku, solo había ganado gracias a su fuerza de voluntad. Por supuesto, confiar en la resistencia y la recuperación únicas de un demonio no era hacer trampa. Simplemente formaba parte de su fuerza. Era exasperante ver a Douma, que poseía un poder increíble pero carecía de ambición real, todavía clasificado por encima de él. Jeje, mujeres. Douma, que parecía absorto en sus pensamientos, esbozó una sonrisa maliciosa. Tienes razón. Es precisamente porque son mujeres. Y no cualquier mujer, sino mujeres hermosas. Un silencio escalofriante volvió a caer. Los rostros de Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji y Kanao Tsuyuri se congelaron. Ya era bastante doloroso que Shinobu no pudiera vengar a su hermana matando a Douma. Ahora, rodeados por el enemigo, todos enfrentaban la posibilidad real de morir allí. Pero ser humillados tan directamente por su género era algo que jamás podrían aceptar. Maldita sea. Bastardo. Tanjiro e Inosuke Asibira rugieron al unísono, lanzándose para atacar a Douma. No importaba si podían ganar. No importaba si eran superados. Nunca permitirían que un enemigo insultara así a sus camaradas. Ese no era el estilo del cuerpo de cazadores de demonios. Estás pidiendo la muerte. La sonrisa de Douma se desvaneció, reemplazada por una mirada gélida. Ya que estás tan ansioso por morir, supongo que puedo concederte tu deseo. Juntó las manos y, en un instante, innumerables picos de hielo afilados se materializaron en el aire. Al mismo tiempo, 2 enormes estatuas de hielo aparecieron junto a él, exhalando una niebla terriblemente fría. Sin embargo, antes de que la niebla pudiera dispersarse, un violento impacto destrozó el aire.
Se escucharon crujidos al descender el Ashira de piedra, y Gyome Mejima, con su hacha y su mayal listos para la batalla. Jeje, ¿otra más? Qué interesante. Dijo Douma con una fría sonrisa. Pero parece que no lo entiendes. Esto es justo lo que quería ver. Mientras hablaba, un aura brillante surgió de su cuerpo, expandiéndose en todas direcciones. De entre la niebla arremolinada, emergieron decenas de figuras, cada una copia perfecta de Douma en apariencia, complexión y presencia. Niño divino cristalino. Ataque. Ataque. Tanjiro e Inosuke cargaron hacia adelante, seguidos de cerca por Kanao Tsuyuri y Sanemi Shinazugawa. Shinobu y Mitsuri también se movieron, con sus espadas destellando. Se negaron a dejar que sus camaradas más jóvenes murieran antes que ellos. Justo cuando el ejército de clones de hielo se acercaba a los cazadores, listos para abatirlos, una nueva figura descendió del cielo. Una antigua espada Nichirin cortó el aire, creando un sonido similar al de 1000 espadas cantando al unísono. ¿Cómo te atreves? La voz era de una sola Shinobu y los demás la conocían a la perfección, pero no podían creer que la estuvieran oyendo. Mientras las palabras resonaban por el campo de batalla, los hijos divinos cristalinos de Douma se hicieron añicos en innumerables fragmentos brillantes. Maldita sea, ¿quién es ese? La mente de Douma dio vueltas. Kokushibo y Akaza miraron fijamente la figura que flotaba en el aire, con los ojos abiertos por la incredulidad. Maestro, los susurros de asombro de Shinobu y los demás confirmaron la identidad del hombre. Era el actual jefe de la familia Ubuyashiki, líder del cuerpo de cazadores de demonios y el hombre más odiado por todos los demonios. Kagaya Ubuyashiki. Pero esto era imposible. Se suponía que el líder del clan Ubuyashiki estaba agonizando, afligido por una maldición que ya lo había llevado al borde de la muerte. ¿Cómo podía estar allí ahora? Más aún, parecía completamente transformado, irradiando un poder aterrador que sobresaltaba incluso a los demonios más fuertes. ¿Qué estaba pasando? En ese momento, un escalofrío insoportable recorrió la espalda de los 12 Kizuki, incluyendo a Kokushibo. Incluso siendo demonios, sintieron como si estuvieran viendo un fantasma. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 0 comentarios. Votar. Capítulo 60. Capítulo 60. La postura del maestro. Mientras Kagaya Ubuyashiki se enfrentaba a los altos rangos, una escena distinta se desarrollaba en las profundidades del distrito de Yoshiwara. Pasos tranquilos y pausados resonaban por las calles en penumbra, creando un ritmo extraño e inquietante en el aire. Tsukihiko caminaba lentamente, su mirada se posaba en varios niños acurrucados, durmiendo a ratos. Sus pequeños cuerpos temblaban, clara señal del terror que habían experimentado. Era una reacción esperada. Cualquier niño secuestrado repentinamente y obligado a ingerir una droga extraña sería emocionalmente inestable. Una leve y fría sonrisa se dibujó en los labios de Tsukihiko. Así que, Kagaya Ubuyashiki, por fin has decidido dejarte ver, murmuró a la calle vacía. Pero es demasiado tarde. Después de mis pruebas anteriores, ya conozco los límites de tu nuevo poder. Incluso saber que Kagaya había sido fortalecido por la suma sacerdotisa del clan de las doncellas del santuario no le preocupaba. Puede que el hombre hubiera alcanzado la cima de su potencial humano por un corto tiempo, pero para Tsukihiko, era insignificante. Un aumento temporal de poder no significaba nada comparado con la magnitud de sus propios planes. Un hombre como Kagaya era solo un peón. Kagaya es como un tigre moribundo ahora mismo, pensó Tsukihiko, dando otro paso. La mejor manera de destruirlo no es con fuerza física. Es aplastando por completo su espíritu. Durante generaciones, el único propósito del clan Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios había sido erradicar demonios. El cuerpo se construyó con el dinero y la dedicación de los Ubuyashiki. Pero su motivación no era simplemente el sentido del deber hacia el pueblo. La existencia de Muzan Kibutsuji y sus poderosos demonios era una amenaza directa para la supervivencia de su familia. Lucharon porque no tenían otra opción. Pero ¿qué pasaría si el clan Ubuyashiki descubriera la verdad? ¿Y si descubrieran que la verdadera fuente de la maldición demoníaca, la razón de su corta vida, no era Muzan Kibutsuji? ¿Y si descubrieran que era el mismo clan de las doncellas del santuario al que veneraban como dioses, el mismo clan al que habían colmado de recursos y tratado como huéspedes de honor durante siglos? En ese momento, incluso un hombre con un espíritu tan fuerte como Kagaya Ubuyashiki se derrumbaría. Nadie podría soportar el peso de semejante traición. Comprender que toda tu existencia fue un destino trágico manipulado por aquellos en quienes más confiabas destrozaría la fe de cualquiera.
Aunque Kagaya había obtenido un poder extraordinario de la suma sacerdotisa, tuvo que pagar un precio terrible. En 3 días, su cuerpo y alma serían aniquilados, y el linaje Ubuyashiki desaparecería para siempre. Pero Tsukihiko no tenía intención de dejar que el clan se desvaneciera tan silenciosamente. Orquestaría un último y brutal conflicto. Como mínimo, Kagaya Ubuyashiki aprendería el verdadero precio de oponerse a él. Y ahora, reflexionó Tsukihiko, mirando a los niños, es hora de que el futuro emperador Showa haga su aparición. Con un movimiento repentino, se hundió la mano en el pecho, apretándose el corazón hasta que unas gotas de sangre oscura gotearon de las yemas de sus dedos. 5 gotas de su sangre, la sangre del rey demonio más poderoso, cayeron sobre los niños dormidos. Cualquiera de estos jóvenes herederos imperiales que pudiera resistir su poder se convertiría en el próximo gobernante de Japón. Mientras tanto, de vuelta en el campo de batalla, la magnífica llegada de Kagaya Ubuyashiki llenó a los Ashira de una oleada de energía. Gyome Jimejima, Shinobu Kocho y Mitsuri Kanroji sintieron que su espíritu de lucha se reavivaba. Tanjiro y los demás estaban igualmente atónitos. En sus mentes, su maestro era un hombre frágil al borde de la muerte. Nunca imaginaron que el jefe de la familia Ubuyashiki, quien había estado confinado en cama, no solo pudiera mantenerse en pie, sino que también poseyera el aterrador poder de enfrentarse a los 12 Kizuki. «Estás pidiendo la muerte», gruñó Gouma desde el aire. La espada Nichirin que Kagaya había lanzado había destruido casi con desprecio todos los clones de hielo que había creado. Como rango superior 2, conocía a Kagaya, pero solo como el líder maldito y efímero de los cazadores. El poder que Kagaya ahora ejercía era inmenso, quizás incluso superior al de rango superior 1, Kokushibo. Bien. Déjame mostrarte lo que este líder de culto realmente puede hacer. Rugió Douma. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, Kokushibo y Akaza actuaron. Auge. Con un sonido como el de una explosión, Akaza se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, irradiando un espíritu de lucha abrumador. Bien. Sí. Esta es la intensidad que debe tener una verdadera batalla. Gritó, y su euforía resonó en el aire. Se deleitaba con esta sensación, considerando la batalla como el verdadero sentido de su existencia. Muerte destructiva. Con un rugido final, los intrincados tatuajes que cubrían el cuerpo de Akaza parecieron cobrar vida, brillando mientras fluían por su piel. En ese preciso instante, Kokushibo se movió. Como un exterminio de demonios de rango superior de la era Sengoku, su poder era legendario. Un torrente de energía demoníaca brotó de su cuerpo, haciendo que sus 6 ojos brillaran con una luz tan intensa que era imposible mirarlos. El aire a su alrededor se llenó del sonido de 1000 espadas fantasmales desenvainándose a la vez. Mi espada se llama Kyokoku Kamusari. El llanto hueco del dios de la partida. Su voz nítida atravesó el caos. El espadachín de 6 ojos movió, dejando incontables imágenes residuales a su paso mientras parecía teletransportarse por el cielo. A lo largo de los siglos, he matado humanos, demonios en Yoji, declaró Kokushibo con voz fría y ancestral. Ya maté al líder del clan Ubuyashiki antes. Al instante siguiente, su espada se transformó, convirtiéndose en un arma grotesca, aparentemente forjada por innumerables ojos densamente agrupados. Al blandirla, el cielo mismo pareció cubrirse con una nube de ojos impasibles. Tú eres el segundo. Mientras hablaba, una explosión de energía que sacudió el mundo surgió de su espada, gritando directamente hacia Kagaya Ubuyashiki. Los 2 ataques, uno de pura fuerza destructiva y el otro de aterradora esgrima, convergieron hacia su objetivo. En un instante, todo el campo de batalla estalló en una luz cegadora y un caos absoluto, mientras la onda expansiva se extendía violentamente en todas direcciones.